Ayer habíamos prometido un tema. Sí. Ayer habíamos prometido que íbamos a estar hablando de una situación que está ocurriendo en todo el mundo. Hay dos bandos en el mundo, y esto puede a algunas personas parecer conspiración o que estoy exagerando, pero hay dos bandos religiosos. Y vamos a hablarlo bien claro. Está el bando cristiano y está el bando del Islam. Ambos bandos tienen sus defectos y es cuando entra la imposición de uno de los dos a los demás. Los que imponen el Islam y los que imponen el cristianismo. Yo personalmente no creo en la imposición del cristianismo porque el cristianismo es una cuestión de fe. No se puede obligar a nadie a ser cristiano. Eso es algo que se convence, que la gente se convence y lo sigue. Estoy en contra de que se obligue a la gente a aprender, digamos, cierto tipo de religión, porque sí, uno puede educar, uno puede mostrarle todo, pero al final Dios se le va a revelar a la gente. Entonces, pero con los musulmanes, con el Islam, no está pasando eso. Hay una agenda que algunas personas nos han mostrado, la agenda de imponer el Islam, y algunos estudios incluso dicen que para el año 2050 la religión del Islam va a ser la número 1 en el mundo. Van a haber más musulmanes, islamitas en el mundo que cristianos. Claro, eso es lo que dicen las encuestas. Yo no creo eso. La palabra dice lo contrario. Dice que la tierra se llenará de su gloria. Dice que todo el mundo sabrá que Él es Dios. Así que yo no creo en eso. Pero las encuestas, las mismas encuestas que decían que Hillary Clinton iba a ganar, dicen lo contrario. Quiero hablar con Richard. Richard es una persona que ya he tenido una conversación con él. Es de Ecuador, pero vivió en Londres 20 años viviendo en Londres, y él vio la transformación de Londres desde el momento donde él llega a un lugar y de momento comienza a perder derechos simplemente por creer en Cristo. Esta no es una historia que es inventada, es una historia real. Richard, muy buenos días. Buenos días, Rael. Dios te bendiga. Bueno, Richard, quisiera hablar en primer lugar sobre ti. Naciste en Ecuador. Así es, nací en Ecuador y hace más de 20 años emigré al Reino Unido, a un país pequeño, Inglaterra. El Reino Unido tiene 4 países juntos, entonces estuve en Inglaterra, en Londres. Y la pregunta, cuando sales de Ecuador a Inglaterra o estuviste en otros países antes? No, directamente fui a Inglaterra. Ok, cuando sales a Inglaterra, ¿sales por cuestión de trabajo o sales tratando de buscar un bienestar para ti, unas metas para ti? ¿Qué fue lo que te movió de Ecuador a Inglaterra? Bueno, buscando nuevas metas y para superar también. Y teníamos por el lado de mi madre, teníamos una conexión porque ella tiene migrantes galeses. Entonces fuimos para reclamar alguna residencia o algo, pero al fin la conseguimos, sin conseguir mi pasaporte inglés. Ok, ahora te pregunto, entonces, comienzas a formarte allí, comienzas a ver, cuando tú llegaste a Inglaterra, en primer lugar, cuando llegaste por primera vez, el primer mes, el primer año en Inglaterra, comparado con Ecuador, ¿cómo fue el cambio en tu vida? Bueno, un cambio muy diferente, ¿no? Un país súper desarrollado y uno empieza a ver las cosas diferentes. Pero empieza a sentarse, empieza a aprender y empieza a seguir, a luchar y entender pues la cultura inglesa, pero especialmente en Londres y las ciudades grandes son multiculturales, donde predomina realmente más
la gente de Asia y del Medio Oriente, como norte de África y turcos y la mayoría de Pakistán realmente. Bueno, ¿eso fue así desde que tú llegaste a Inglaterra o Inglaterra fue haciendo un cambio? Bueno, no, porque Inglaterra casi conquistó la tercera parte del mundo, entonces colonizó, entonces ellos vinieron después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir el país. Entonces vinieron mucha gente, pero se quedaron, el gobierno les permitió y continuaron. Después vino sí, después vino la avalancha recuerda la guerra de Yugoslavia. Uh-huh. Muchos yugoslavos vinieron, pero los que eran musulmanes, entonces vinieron en avalancha y bueno, siempre han venido refugiados, pero esos refugiados mayoritariamente son musulmanes. Ok, cuando la guerra de Yugoslavia comienzan a llegar refugiados musulmanes, ¿cómo cambió Inglaterra cuando los refugiados musulmanes comenzaron a llegar? Te pregunto esto por lo siguiente, como el mundo nos está presentando como una crisis humanitaria, la situación en Siria, y nos está presentando el que debemos recibir refugiados sirios. Yo no quiero decir si estoy en contra o a favor de recibir refugiados sirios, pero tú viviste en Inglaterra, ustedes recibieron refugiados musulmanes cuando la guerra de Yugoslavia. ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Cómo cambió Inglaterra? ¿Si algo mejoró o qué pasó en aquella zona? Bueno, el Reino Unido es una isla pequeña, entonces cuando entra más gente cada vez, entonces se va sobrepoblando, entonces se colapsan los colegios, las escuelas, el médico, entonces ya empieza a demorarse. Cuando tú vas al médico, dice, no hay una cita, hay 2 semanas, te tienes que esperar porque hay demasiada gente. Entonces las escuelas empiezan a llenarse de niños musulmanes y poco a poco ellos empiezan a dominar y imponer su ley. Entonces tuve una experiencia que mis niños estaban en la escuela que empezaron, pero en 2 años se llenaron de musulmanes, entonces ellos pusieron su ley. Entonces ya no celebraban las fiestas cristianas y empezaron a cambiar todo, hasta la forma de comer, porque ellos comen de acuerdo a su religión, no pueden comer tal o tal cosa. Pero me imagino que alguien podría decir, no, mírate, yo quiero celebrar las fiestas cristianas, o no podían hacer nada. No, porque la mayoría de ellos predominan, entonces ellos imponen su ley por la fuerza, presionan. Entonces el gobierno, a veces de izquierda, como el Partido Laborista, trata de agradarles a ellos para ganar votos. Entonces este es un gran error de la izquierda. Es como los demócratas en los Estados Unidos. Yo quiero preguntarte, Richard, ¿tú en algún momento, o sea, tú fuiste cristiano en todo momento? ¿O tú conociste? Yo nací bajo cristianismo, mi madre fue católica y después nació de nuevo en Cristo. Y nos enseñó la Biblia y crecimos con la Biblia, pero cada uno después decide. Entonces hay que analizar si uno está en el pecado o no. Bueno, a la final comprendí que esa es la única solución en nuestra vida. Y estuve en Inglaterra predicando por 17 años. Ok, fuiste predicador en Inglaterra. Sí, estuve en una iglesia predicando. Ok, déjame preguntar, los que predican, ¿verdad? Y tú eres un predicador, a veces tienen tanta pasión por el mensaje que dan, que no tienen en cuenta dónde dan ese mensaje. Lo hacen en las plazas públicas, lo hacen en el trabajo, lo hacen en diferentes lugares. ¿Tú tenías esa situación también o tú sabías dónde podías predicar y dónde no? Bueno, antes, años atrás, estaba más abierto para predicar en la calle y repartir tratados, pero a veces es una oposición grande, porque después pasaron leyes que es prohibido predicarle de otra religión a otra persona. Ok, tú no le puedes predicar de otra religión a otra persona. No, porque eso es visto como un hostigamiento religioso o empujar a la persona si
si ella está escuchándote. Entonces no es permitido. Puede ir a la cárcel. Bueno, muchos pastores... Espérate. Para un momento. No. Espérate. Richard, con todo respeto te hago esta pregunta. Dime. Usted no está exagerando. Usted no está poniendo esto un poco más grande, porque usted me acaba de decir que la gente puede ir a la cárcel si alguien se siente ofendido con lo que están predicando. Sí, puede ser acusado. Por eso estaba explicando. Algunos predicadores de aquí de Estados Unidos han gastado horas y algunos días en la cárcel de Inglaterra y predicando en la calle. Porque la gente se sintió ofendida, entonces acusó a él, llamó a la policía llevó a la cárcel. Pero la gente creo que no sabe, no es un chiste ni una broma, es serio, yo viví ahí. Las bases cristianas se están perdiendo en Inglaterra. Inglaterra fue cristiano, pero ahora queda como casi un país. ¿Sí? Ok, pero entonces los musulmanes, y estoy mostrándole a los amigos que están en YouTube viéndonos, estoy mostrándole unas imágenes, un video de este hombre que está grabando en una cámara en un barrio en Inglaterra, donde dice que pues que está, de hecho la persona está confrontando a un musulmán y le está diciendo que tiene ideas racistas. Le está diciendo a este musulmán, usted tiene ideas racistas. Una pregunta, ¿los musulmanes son racistas? Bueno, puedo decir que la mayoría, porque ellos viven separados, ellos casi no viven juntos con los blancos. Y si, por ejemplo, a un pakistaní, si alguien le dice por un short, por no decir Pakistán, le dice Paki, ese ya es racismo contra él. Ok, una pregunta que ¿usted alguna vez fue acusado de racista, de comentarios de lo que ellos llaman de odio por predicar el cristianismo en Inglaterra? ¿Alguna situación tuviste así? Fui acusado de mi propio trabajo. Bueno, vamos a hacer algo. Héctor Samuel, vamos a irnos a una pausa. Richard nos acaba de decir que sí, fue acusado en su propio trabajo. Regresamos en breve con la terapia de la mañana con esta entrevista